Vamos a comenzar entonces, siendo las 15 horas con 39 minutos, damos inicio al trabajo de la Comisión de Seguimiento y Control. Agradecemos la presencia de los consejeros y consejeras, consejera Andrea Ponce, consejera Ana María Mora, consejera Arcadio Soto, consejera Benjamín Infante. También tenemos a nuestro expositor, don Aladín Jara, que es el jefe de la Unidad de Control de Gobierno Regional de Aysén, y también nuestra profesional secretaria ejecutiva, doña Luz María Vicuña. Tenemos el primer punto en la minuta, es la presentación del informe de gestión unidad de control, cuarto trimestre del año 2024. Para ello tenemos aquí a don Aladín Jara, quien va a estar a cargo de la presentación. También poder recordarles que este va a ser el único tema que es de carácter público. Tenemos un segundo punto en tabla de carácter reservado conforme al artículo 21, número 1, letra B de la ley 20.285. Damos paso entonces, don Aladín, al primer tema por este minuto. Gracias, presidenta. Primero saludar a las señoras y señores consejeros, secretaria ejecutiva. Bueno, este es un informe que nosotros hacemos trimestralmente como un resumen de las principales gestiones que se ha realizado la unidad durante los trimestres. Y este correspondería al cuarto trimestre del 2024, que no pudimos realizar en el mes de enero por las circunstancias del cambio de administración y cambio también del Consejo Regional. Por lo tanto, generalmente nosotros la exposición la hacemos en el mes siguiente, determinado el trimestre. Y este se postergó porque después hubo un receso también del Consejo, entonces se juntaron varios aspectos y por eso estamos haciéndolo ahora. El objetivo, dice, es un informe de gestión sobre la función de la unidad de control, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.175, orgánica constitucional, sobre gobierno y administración regional. Bueno, el periodo comprendido es el cuarto trimestre, que es entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2024. Y nosotros generalmente lo hacemos por acápite, uno en las relaciones que tenemos con el Consejo del Consejo Regional. Y una de las acciones que hacemos ahí es la elaboración y entrega de todos los informes. En este caso correspondió la entrega del tercer informe, o sea, el tercer informe del tercer trimestre del año 2024, que es el informe de ejecución presupuestaria. Eso se hizo entrega en enero de este año, o sea, perdón, en septiembre del año pasado. Nosotros recopilamos, o sea, terminó en septiembre y entregamos esa versión en octubre del año 2024. Lo mismo la elaboración, entrega y exposición del tercer informe de gestión correspondiente al tercer trimestre. Después tenemos la asistencia a reuniones del Consejo Regional, plenarias y o comisiones, que se hace en forma presencial cuando hay temas correspondientes al área de control, y si no, hacemos el seguimiento virtual de algunos temas que nosotros son de interés para la unidad de control y que podemos estar sacando información de ello. Eso es de acuerdo con la función que nosotros hacemos. Y después tenemos, de acuerdo a la exposición y entrega de gestión del primer trimestre, salió de la Comisión de Seguimiento y Control, nosotros nos comprometimos a realizar una fiscalización del Fondo Regional de Iniciativa Local, el FRIL, respecto de sus procesos, rendición y ejecución de recursos para estos proyectos. Esto nosotros lo terminamos medianamente en el mes de septiembre, octubre, y mediante el memorando 33 del 20 de diciembre se remitió al gobernador regional de esa época, que era don Omar Muñoz, el preinforme de fiscalización número 1 sobre los proyectos FRIL. Después de efectuar una exposición al gobernador y al administrador regional, que en esa época era Omar Muñoz, y a la administradora don René Soto, para entregarle las primeras impresiones o las primeras observaciones que se hicieron de ese informe.
Y después, posteriormente, a través del memorando 34, se establece el responder las observaciones del preinforme entregado en un plazo de 20 días hábiles. Este plazo, nosotros generalmente lo entregamos ponderando lo mismo que hace la Contraloría. Pero dada la circunstancia de que la nueva gestión, la nueva administración ingresó en enero del 2025, a mediados del mes de enero nos recibimos un oficio de la administración pidiendo más plazo para poder resolver la respuesta a este preinforme. Y ellos se comprometieron en que en este mes de marzo entregarían ya la respuesta a las observaciones del preinforme. Este preinforme no lo hemos entregado al Consejo porque primero tiene esta fase de poder, es un preinforme que pasa a la administración para que ellos den respuesta a las observaciones y entreguen su versión de los hechos que nosotros exponemos ahí. Y este preinforme es en forma confidencial. Después ya el informe final lo hacemos público y se lo entregamos a todos los consejeros y consejeras. Esa fase todavía falta, no la hemos hecho, pero sí llegamos a un acuerdo después de que vamos a entregar el preinforme en esta sesión en forma reservada para poder entregarle la primera versión de esa fiscalización. Trabajo con la unidad. La unidad tiene dentro de sus funciones el visar resoluciones. En este periodo se remitieron a la unidad de control 10 resoluciones, 5 relacionadas a contrato directo, 4 resoluciones afectas y una resolución exenta, de las cuales se visaron 7 y se rechazaron 3. De esas 3 que se rechazaron, 2 se volvieron a reingresar y se visaron. Hay una que no se reingresó y quedó fuera. No sé qué pasó ahí. Era una compra con gasto de representación, que nosotros rechazamos y que nos hicieron. Que eran la adquisición de los 50 pins y una entrega de premios para el cambio de mando. Al final no se hizo por gasto de representación, se hizo por otro ítem. Tengo entendido, porque no llega. Porque dentro de las visaciones que hacemos nosotros son solamente tratos directos, resoluciones afectas y resoluciones exentas cuando son proyectos mayores de 1000 UTM. Entonces, como no cabía dentro de los gastos de representación, nosotros no visamos eso. Eso no quita que después nosotros podamos hacer una revisión de todos esos procesos. Disculpe, don Alain, ¿esa acción la realiza la administración anterior? No, esta administración. ¿Esta administración? Sí. Fue, la que nosotros rechazamos fue el periodo de subrogancia. De subrogancia, cuando estaba don Omar Muñoz en eso. Después viene revisión y retroalimentación de propuestas de meta de los equipos. Nosotros participamos en un equipo del convenio de desempeño colectivo, por lo tanto, también dentro del equipo que estamos, nosotros trabajamos con ellos y el resto de las metas nosotros tenemos que revisarlas, que se hace con la unidad de auditoría, se hace una revisión antes de entregar el resultado final y por eso nosotros cada cierto tiempo hacemos una revisión previa e informes premios de cómo va el proceso de esos equipos. Después tenemos recepción y coordinación para respuesta de observaciones del preinforme 558. Esto es de la Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, por parte de Auditoría Interna. O sea, Auditoría Interna hace una revisión de todos los informes que llegan de Contraloría y ella hace el proceso de seguimiento y control internamente. Lo que nosotros hacemos es, auditoría, a la unidad de control le llega una copia del informe y la otra le llega al gobernador. Nosotros como control derivamos esa auditoría interna y ellos trabajan con los equipos para dar la respuesta dentro de los plazos que hace Contraloría y después le hacemos el seguimiento para que se respondan dentro de los plazos que correspondan.
Estimado, una consulta. Entonces, para que quede claro, esa auditoría interna la ejecutan ustedes como unidad de control. No, claro, nosotros dentro Tiene una subunidad de auditoría interna. Súper. Entonces la ejecutan ustedes como unidad de control. Claro. ¿Y esos emanan un informe final de esa auditoría? La Contraloría, sí. Esos son informes de Contraloría. Claro, pero que ustedes al recibirlo lo procesan a través de su auditoría interna, ¿no? Correcto. Ok, y de ese procesamiento de los informes finales de Contraloría a través de la auditoría interna, de esa subunidad, ¿ustedes emanan algo de ese proceso? No, nosotros hacemos control de que se respondan. Perfecto. Se responden las observaciones en los plazos establecidos por la Contraloría. Súper. Y después viene la Contraloría y dice si está de acuerdo O no, si se mantiene. Se mantiene y todo. Y después cuando sale el informe final, hay una clasificación de la Contraloría. Claro. Las altamente complejas y complejas que las ven ellos, Ajá. y las medianamente complejas y levemente complejas las vemos nosotros. Perfecto. O sea, nosotros decimos si están levantadas, si no hacemos seguimiento, y le pedimos la amortización si no estamos conformes de que tienen que mejorar lo que han respondido hasta que den solución a lo que nosotros tenemos. Eso es. Pero para dejarlo claro, ustedes, por ejemplo, si que estén conformes o no con las medidas que toma otra unidad dentro del gobierno regional para subsanar la observación de Contraloría. Sí. Súper. Eso es. Después tenemos revisión y propuesta de corrección junto a unidad jurídica de las representaciones de resoluciones realizadas por Contraloría Regional. Hay una fase igual en que hay algunas resoluciones que son representadas por la Contraloría, o sea, no toma razón de legalidad, entonces se representan para qué, y ahí vienen las observaciones de por qué ellos no dan curso a las resoluciones. El dar curso es tomar la toma de razón. Entonces, cuando no hay toma de razón, la representa. ¿Qué significa? Que el servicio nuevamente tiene que ver las observaciones que hay y tratar de resolverlas para que nuevamente se envíen a la Contraloría Y ella toma razón. y haya toma de razón. Entonces ahí se hace una revisión jurídica por parte de la unidad jurídica y nosotros colaboramos también ahí para que hayan respuesta. Después está la recepción y análisis instructivo número 4, elaborado por la unidad jurídica sobre bases tipo de licitación en relación a la actualización de la ley 19.886 de compras públicas, modificada por la ley 21.634. Ahí la ley de compras públicas se modificó y entran en vigencia nuevas actualizaciones y nosotros tuvimos que reformular, porque nosotros habíamos hecho una fase tipo de licitación con jurídica y tuvimos que cambiar algunos aspectos para modificarlo de acuerdo a la ley. Y la 21.634 la de este año. Sí. Sí. Perfecto. La que da preferencia El reglamento. a cooperativa. Sí. Cambió el reglamento Cambió el de compras reglamento públicas. de compras públicas. Después tuvimos comunidad también reunión con el gobernador regional, don Omar Muñoz, con el administrador regional, unidades jurídicas, jefe de departamento de vigilancia, jefe de PIR, para análisis y acciones a realizar respecto al saldo de la cuenta 11.403, anticipo de rendir cuenta. Esto es porque hay un informe de Contraloría que ustedes vieron, el 322, donde hay dos cuentas que tienen saldos pendientes, que tienen una gran cantidad de recursos que no se han rebajados contablemente. Entonces, una vez que se recibió por parte de la administración ese informe, el gobernador regional de la época nos juntó para ver qué acciones tomar y cómo se subsana a futuro eso y cómo se le da respuesta a la Contraloría también. Así que esas son las reuniones que tuvimos con ellos. Y después tuvimos una reunión con el administrador regional, jefe de división y unidad jurídica para revisar los avances y entrega de antecedentes para el acta de entrega de los gobernadores electos. Eso también, hay cada división y cada unidad hizo su propia compilación para el acta y nosotros hacemos la revisión de que esté de acuerdo con lo que mandató la Contraloría. La Contraloría mandó un instructivo y dijo, de esta forma hay que hacer el acta para hacer las entregas correspondientes. ¿Y esas actas, cuando se entregó, se revisaron? Sí. Si lo que estaba plasmado Era lo que- estaba... sí.
Después, recopilación de antecedentes para la elaboración del tercer informe trimestral presupuestario del año 2024. Esa es una labor que hacemos rutinariamente, recopilar informaciones, trabajar con finanzas y trabajar con el Departamento de Inversiones de la División de Presupuesto de Inversión Regional, porque ellos nos entregan todo el insumo para que nosotros hagamos el informe presupuestario trimestral. Después tenemos la verificación de respuesta y seguimiento en conjunto con la unidad de auditoría de las observaciones del informe 558, relativo, eso es también al CIEP. Ahí también se hizo una auditoría por parte de Contraloría y nosotros tuvimos que también trabajar toda esa situación. Bueno, después están los seguimientos y después está el informe que ustedes le presentan, que es la verificación de respuesta y seguimiento en conjunto con la auditoría y la observación del preinforme 877. Eso es estado de las transferencias y el uso de recursos públicos por parte del gobierno regional mediante enviado oficio vía casilla electrónica. En ese informe hacemos lo mismo, o sea, todos los informes. Ese es el 877. Y tenemos otra reunión con Contraloría también, junto a la División Jurídica, Infraestructura y la División de Presupuesto, por las representaciones que hicieron a una resolución, la 142, que era la adquisición de motoniveladoras para la División de Vialidad. Generalmente cuando la Contraloría representa resoluciones, nosotros tomamos lo que ellos nos representan y vamos haciendo un compilado para ir subsanando después. Entonces, para esa resolución ya nosotros habíamos hecho una revisión de las resoluciones y habíamos estado de acuerdo en que ese era el formato. Y ellos encontraron otras observaciones. ¿Después de que ustedes hayan respondido? Sí, y nosotros ya habíamos visado. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Es que a lo mejor en ese nuevo documento... Claro. Bueno, Habían nuevas observaciones. Claro, y ahí tuvimos una reunión con el Contraloría y ellos nos dijeron que no, que eso ellos representaron porque la administración de la época no hizo caso de las representaciones que ellos hicieron. Entonces se mantenían. Claro, por ejemplo, habían hay una situación en que Contraloría da curso a las resoluciones, pero con observaciones, que se llaman con alcances. Entonces, cuando están con alcances, se supone que esos alcances después uno tiene que aplicarlos más adelante. Y ellos hicieron varias veces alcances y no se hicieron. Perfecto. Entonces, cuando llegó con esa observación, había una observación que era para alcance, no era para representar. Pero ellos dijeron, como ustedes anteriormente no hicieron lo mismo, entonces ya ahora la representamos. Y ahí llegamos a un acuerdo de cómo revisar y cómo hacer el seguimiento más adelante para poder tener eso. Eso también fue durante el periodo. Después tuvimos la coordinación, seguimiento y control de los oficios emanados de la Contraloría General de la República, solicitando información de requerimientos al servicio y con auditoría interna. Aparte de las auditorías que hace la Contraloría, también vienen oficios por reclamos que hace un particular, una institución, sobre proyectos, sobre cualquier situación del gobierno regional. Y esas también llegan allá a auditoría interna para que nosotros hagamos el seguimiento y el control. Y esos son los requerimientos que ellos hacen vía oficios, que también los vemos nosotros. Después ya tenemos la parte de coordinación y seguimiento, y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, participar en el taller para la elaboración del plan de mejora de calidad del servicio para el año 2025, correspondiente a la segunda etapa del programa de mejoramiento y gestión. Nosotros ahí también ya participábamos como funcionarios. Entonces también lo ponemos en la gestión, porque eso también nos demanda tiempo, y después tenemos que dar cuenta de todo lo demás. Después también participamos en el análisis y revisión del plan anual 2025 de mejoramiento de la calidad del servicio y experiencia usuaria. Ahí también tuvimos que hacer algunas capacitaciones nosotros como funcionarios
y participamos de esa revisión del plan anual. Y la participación en reunión con gobernadora regional de información a todos los funcionarios del gobernador del GORE-AICEN. Y ella también nos citó a varias reuniones donde nos entregaba información, que eran reuniones, puede ser por ejemplo una tarde completa o una mañana completa, porque ella ahí hacía toda una información respecto de su gestión para todos los funcionarios. Perdón. En este cuarto periodo también nos correspondió hacer la asesoría al Consejo Regional para la contratación de la auditoría externa, y ahí se hizo una presentación ante la Comisión de Seguimiento y Control. Tengo una pregunta. ¿Se hizo una auditoría externa? No, Está en proceso. está en el proceso. Está en proceso. Pero ella se Nosotros aprobamos, solicitamos los recursos que tenemos asignados para todos los años, digamos, tenemos dentro del presupuesto asignado un monto para solicitar esta auditoría externa, lo tomamos como acuerdo de la Comisión precisamente en materia del Fondo Regional de Inversión Local, por observaciones que se habían planteado de manera reiterada dentro del Consejo, así que solicitamos esa auditoría externa. Está en proceso de licitación. No estamos en elaboración de base y ya están debería terminadas. estar. Y ahí viene el proceso de licitación. La Porque anterior se le pidió. yo no... Sí, nosotros lo pedimos a fines de año. Y yo, o sea, no es que quiera abrir una discusión que no vamos a resolver nada al respecto. Pero, colega, le pido un favor, avancemos con la presentación y después tomamos las palabras. No olvidemos que esto es una sesión de comisión, no es una reunión de trabajo. ¿Ya? Ya. Eso. Después tenemos una reunión con gobernador Omar Muñoz y Administración Regional para la entrega del preinforme, que ellos también nos solicitaron. Después tenemos la revisión del boletín número 3 de diciembre del 2024 del GORE Informa para cumplimiento del convenio de desempeño colectivo. Y eso también lo revisamos para que esté de acuerdo a la forma que solicita el convenio y para que no haya problema. Y después está la elaboración de meta de la unidad de control para la composición del equipo número 5. Es el equipo en el cual nosotros participamos, y este año, ya como primer año, vamos a tener una meta como unidad de control, que no la habíamos tenido antes porque recién fuimos creados el año 2023. Y después viene una cápita que se llama coordinación y capacitación. Nosotros ahí participamos y aprobamos un curso e-learning de integridad pública, que fue obligatorio para todos los funcionarios. Participación en un webinario con la Contraloría General. Este se hizo con todas las unidades de auditoría y de control del país, tanto del servicio centralizado, gobiernos regionales y municipalidades. Y participación y aprobación, charla de Chile Compra en compra sustentable, avanzando hacia un estado verde. También ahí tuvimos que capacitarnos en eso. Hicimos una charla, después hicimos el curso y el correspondiente prueba para aprobación. Participación en capacitación virtual en normativa para aprobación de presupuesto GORE del 2025. Esto es con el CEA, que es el Centro de Estudio de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República. También ahí nos hicieron una capacitación, fue todo un día eso. Participación en cuenta pública gobernadora regional para funcionarios y funcionarios del gobierno regional de ENSE. Y taller de compras públicas, difusión de las modificaciones a la ley de compras. Eso también hicimos como 3 talleres de las modificaciones de compras, que fueron talleres que hizo Chile Compra en forma presencial acá en Coyhaique. Eso. Muchas gracias, Ana Lavín, por la presentación. Ahora sí, colega, abro la ronda de consulta. Cualquier cosa, de todas maneras y de antemano, puede recordarle que en el próximo tema tenemos un punto que es reservado que dice relación con el Fondo Regional de Iniciativa Local, para que cualquier consulta que tenga relación con eso lo podamos ver en el siguiente punto, que es de carácter reservado, y no abrir un tema que pudiese dar paso a dar algunas indicaciones respecto de un punto que es reservado. ¿Ya? Remitirnos solamente a lo expuesto en el presente trabajo.
Benjamín. Sí, tengo dos preguntas. La primera respecto, o sea, las dos son formales, digamos. La primera respecto a la articulación de la unidad, porque usted mencionó, Nadine, ¿cierto?, la idea que como unidad de control tiene un equipo de auditoría interna, ¿cierto?, y también de un equipo número 5. Entonces me gustaría como aclararme la cabeza respecto al tema del organigrama. Yo sé que Nadine nos presentó un organigrama, pero si no me equivoco, el organigrama que nos presentó terminaba con la unidad de control y no desglosaba estas subunidades. O quizás ahí me equivoco, pero quizás para recordar eso. Y lo segundo que quería consultar, respondemos las dos preguntas, es respecto a los instrumentos que yo entiendo que tiene el aparato público en general para atender temas que requieren auditoría. O sea, yo entiendo que Contraloría General de la República, además de las auditorías de seguimiento, ¿cierto?, que realiza de manera normal, si es que uno está en conocimiento de alguna irregularidad o hay alguna situación que lo amerita y tiene mérito, uno puede solicitarle a Contraloría que la realización de la auditoría externa digamos, a esa institución y que tienen un presupuesto designado para aquello y obviamente lo evalúan de acuerdo a su mérito, según los indicadores de complejidad que manejan. Entonces también preguntarle eso de acuerdo a su opinión como conocedor, ¿cierto?, del tema de la Contraloría interna, si se quiere ver así. ¿Cómo es la mejor manera de abordar este tipo de lógica, o sea, de cuando hay que hacer auditoría en términos del mismo sistema público que actualmente tenemos instituido? Son esas dos preguntas. Gracias, colega. ¿Dónde la tenés? A ver, hay dos cosas. Primero, la unidad de control, nosotros tenemos dos áreas nomás, que es un área de fiscalización y control y el otro es el área de auditoría interna. Eso es todo. Y eso lo hicimos así porque hay una instrucción de Contraloría. Cuando se crearon las unidades de control en los gobiernos regionales no había nada, o sea, se creó la unidad y se establecieron las funciones por ley. La ley 19.165, el artículo 68 quinque, ahí se define la unidad de control como está confirmada por un jefe de control y las funciones, y nada más. Entonces, como hubieron otros gobiernos regionales que partieron primero con las unidades de control, se hicieron varias solicitudes a la Contraloría para que defina cómo se hace. Y cuando se creó la unidad de control, en los gobiernos regionales existían las unidades de auditoría interna, que estaban creadas por un decreto presidencial, o sea, no por una ley. Entonces, ¿cómo se compatibilizaban esas dos unidades? La Contraloría dijo, las auditorías operativas están a cargo de la unidad de control por la definición en la ley. Por lo tanto, las unidades de auditoría tienen que estar bajo la unidad de control, pero manteniendo una independencia. Porque la auditoría interna lo que hace es hacer auditorías de proceso para informarle al jefe superior de las debilidades que encuentra. Y entonces el jefe, porque eso es apoyo a la administración. Claro. Entonces, eso es lo que hace la auditoría interna. Y para eso tienen que ser independientes de la administración. O sea, no pueden ser parte de lo que resuelva la administración ni estar ejecutando acciones con la administración. Están fuera. Entonces la Contraloría dijo que tienen que mantener la independencia y hacer eso. Y el control es distinto, porque nosotros hacemos control de los actos que hace la administración. Y hacemos control, y si encontramos actos ilegales, se los representamos a la autoridad regional. Entonces, hay un control que es post, después que se hacen los actos de la administración, que le hace control, y auditoría interna puede ser es antes o de proceso durante el proceso, y que responde al gobernador regional. En cambio, nosotros hacemos control, pero hacemos control apoyando al Consejo Regional. La unidad de control es de apoyo al Consejo Regional. En los actos de fiscalización que haga el Consejo. O sea, si el Consejo quiere hacer una fiscalización y hay algún tema que hacer, puede pedirnos a la unidad de control que hagamos esa fiscalización. Y eso es lo que hicimos con el FRIL, por ejemplo. Eso lo pidió el Consejo. Entonces nosotros controlamos los actos de la administración y le representamos al gobernador los actos ilegales que encontramos. Y el gobernador tiene 30 días para responder. Y si la unidad de control dice que la respuesta no da cuenta de lo que nosotros encontramos, eso se envía a la Contraloría con una copia al Consejo Regional.
Sí, sí, ¿Existe una resolución que determine cuáles son los plazos, los procedimientos con los cuales la unidad de control se relaciona con el Ejecutivo para la respuesta? Como lo tiene Contraloría, digamos, que son 20 días con informe, ¿existe? No, ellos tienen un mes. No estoy hablando de plazo, estoy hablando de los procedimientos internos. ¿Están fijados por una resolución interna? O sea, la unidad de control tiene fijados sus procedimientos internos por una resolución que permita relacionarse con las otras unidades para el informe, que establece los plazos, el carácter del informe final. No, eso no lo hemos hecho. No, eso no. Eso, sí, discúlpame antes que te dé la palabra. Y eso, no sé, ahí no sé quién de los dos me va a poder responder, pero si no está establecida, digamos, porque se entiende como por regla general, ¿cierto? Que 20 días hábiles es como lo que entrega Contraloría, entonces como que acá se vuelve a utilizar más o menos el mismo criterio. Pero ¿cómo podemos normar aquello? ¿Eso corresponde netamente a su unidad y después lo aprobamos nosotros como consejo, considerando el trabajo, o es solamente y absolutamente potestad de la unidad de control? Nosotros podemos hacerlo, Ya. pero administrativamente igual que dependemos del gobernador. Si Claro. O sea, los planos de auditoría que hace la unidad interna los aprueba el gobernador. Claro. Pero las funciones de nosotros están mandatadas por ley, pero no dice cómo se hace. Ya. Por eso nosotros establecimos plazos haciendo un símil con Contraloría. Ahora, lo que nosotros hemos hecho como unidad de control a nivel país es solicitarle a Contraloría capacitación en este ámbito, porque ellas son el ente técnico que nos controla a nosotros. Que cualquier situación que nosotros tengamos, es Contraloría lo que hacemos. Pero ahí no tenemos. Yo creo que deberíamos hacerlo y hacer un procedimiento y podemos formalizarlo. Sí, pues igual podemos solicitarlo como comisión de que se pueda trabajar en eso y se nos pueda informar a todos los consejeros sobre los plazos, obviamente una vez materializado ya un instrumento físico tangible respecto a los plazos y procedimientos sobre cómo establecer. Claro. Ahora sí, colega Andrea. Una consulta respecto de las licitaciones. Las licitaciones que se encuentran ahora en el gobierno regional, ¿son licitaciones que se trabajan en una unidad? ¿Las revisan ustedes? ¿Fueron trabajadas con Contraloría? Porque Contraloría también tiene esa instancia, por ejemplo, ahora con las modificaciones, con los ejemplos, por ejemplo, para el sello verde. ¿Eso se hizo así? ¿Ahí está estandarizado o cada uno trabaja a su base? No, los procesos de licitación, aquí hay dos unidades para licitación. Una que es la unidad de abastecimiento, que es todo lo relacionado con adquisiciones y del gobierno regional, y hay otra unidad que está en la DIP, que es exclusivamente para los proyectos que ellos tienen como proyectos de inversión, digamos. Y ellos trabajan las bases allá. Son las dos unidades que tenemos. Tenemos una tercera unidad que es el Departamento de Bienestar, pero eso ya es más chiquitito, digamos, más reducido. Por lo tanto, existe la unidad de abastecimiento y existe una unidad en la división de infraestructura y transporte, que son las dos que se encargan de la licitación. Y lo que nosotros hemos hecho son bases tipo. Bases tipo con la unidad jurídica, que la elaboró la unidad jurídica, tanto con abastecimiento como con la división de infraestructura y transporte. Y después hemos hecho algunos encuentros con la Contraloría para ver cómo perfeccionamos algunas de esas cosas. Pero eso es. Y esas bases son las que se usan para las licitaciones. Ahora, las revisiones las hace jurídica y nosotros hacemos la revisación final. Solamente para las afecta, lo que decía antes, afecta, trato directo y resolución exenta sobre minuteo. Y ahora tenemos que hacer una revisión nosotros si es compatible seguir haciéndola o no. Estamos en ese proceso. Perdón, me perdí. Las afecta, resolución exenta, etcétera. Yo entiendo de que se trata más o menos 4.000 DM para arriba, pero ¿de qué pasó con eso? No, nosotros las avisamos. Ustedes la avisan, perfecto. Muchas gracias. Todas las exentas. O sea, todas las afectas. Las exentas son solamente las superiores a 1.000 UTI. Y los tratos directos que tienen un tratamiento especial. Sí. Ahí poder comentarles, colega, que durante el año
antepasado y año pasado. De hecho, parte de que nosotros presionáramos también para que se constituyera y avanzara rápido la unidad de control fue precisamente la cantidad de representaciones que teníamos en las resoluciones, ¿ya? Las resoluciones que necesitaban toma de razón de Contraloría venían representadas. Y cuando uno se va a la lectura de la ley, lo que aparece como cuando una resolución es representada efectivamente es que carece de aspectos legales para poder dar o participar, ¿cierto?, de la vía ya legal respecto a ese proceso. Entonces finalmente lo que sucedía con eso es que teníamos una constante y una acumulación, en un minuto no me acuerdo cuántas, y tuvimos más de 30 parece, Sí. representadas. Y eso significaba también no avanzar en procesos, no avanzar en la inversión. Entonces ahí se solicitó de hecho a la unidad de control directamente que pudiese avanzar en un proceso que permitiera revisar antes de que se fuesen a toma de razón de Contraloría para evitar ese retraso, porque eso significaba de que volvía al gobierno regional para su subsanación, ¿ya? Y a veces el gobierno, en la mayor parte de los casos, o sea que el gobierno regional volvía a reingresarlas bajo el mismo tenor, no había modificaciones. Entonces se reincidía en la misma, en el mismo oficio, en el mismo carácter y no se hacían mejoras respecto de eso. Entonces hubieron oficios que se reingresaban 3 o 4 o 5 veces bajo la misma modalidad. Entonces ahí bajamos considerablemente los índices de oficios, digamos, o de resoluciones representadas. Eso lo iba a consultar si durante el último trimestre tuvimos alguna resolución representada. Una, la que salía y la única que sí. después se cambió la modalidad de adquisición, digamos, de los insumos, que fue mediante ya. Que eso es importante, o sea, de pasar de 30, casi 40... Perdón, y para entender bien, tú preguntaste recién, ¿de acuerdo a qué tiempo? ¿En qué? O sea, pasamos de 30 a una, ¿en qué lapsus? En el sentido de que una desde cuándo, por ejemplo. Me parece que es como 10 meses, 10 más o meses. menos. De aquí a 10 meses atrás, una. Sí. No, en el periodo, en el En trimestre. el periodo, o sea, Ya. claro. Antes había, Claro. pero íbamos bajando paulatinamente. Claro. Además que la unidad de control está hace un poco más de un año constituida, y desde que nosotros solicitamos que se empezara a ser parte de este proceso, y que en realidad lo tenía también por derecho dentro de sus acciones, pero sí nosotros así como hincapié precisamente por esta reincidencia, y empezó a bajar notoriamente la cantidad de representaciones, así que ha sido un muy buen ejercicio por parte de la unidad de control, porque ha salvado un poco algunas situaciones que revisten obviamente una demora, no solamente la ejecución del presupuesto, sino que también todo lo que significa un proyecto de inversión, ya sea en infraestructura o en adquisiciones de activos no financieros. Eso, no sé si... Me queda una duda con respecto a la pregunta que decía el consejero. Tratar de responder. Cuando yo hablo del equipo número 5, el equipo de... Nosotros tenemos unos convenios de desempeño colectivo. Ajá. Y ahí son 5 equipos. Ahí está ahí. Y nosotros estamos en ese equipo, en el 5. Entonces, para hacer ese convenio de desempeño colectivo, cada equipo tiene que hacer 3 metas, o 4, o 5, lo que sea. Y nosotros ahí aportamos con una meta que vamos a hacer este año. Perfecto. ¿Y ese convenio de desempeño colectivo es de los trabajadores del gobierno regional? Del gobierno regional. Sí. Ya, y los otros 4 corresponde que si uno a presupuesto... Sí. Son 5 equipos, están distribuidos todos los funcionarios ahí. Y ustedes, cuando dice ustedes, se refiere a la unidad de control. A lo mejor. Oiga, y otra pregunta que creo que no me respondió. ¿De acuerdo? Que era del ejercicio mismo, por decirlo así, de la auditoría externa, ¿no? De la Contraloría con cierto pretensión de objetividad, porque cuando uno licita una auditoría externa, lo que uno está, digamos, licitando de alguna forma es la confianza de que va a ser un actor imparcial. Sí. Y por eso está dispuesto a pagarle más, ¿cachai? Porque como va a ser tan imparcial que, bueno, vamos a desembolsar una gran cantidad de recursos en eso. Mi pregunta es, y usted ahí le pregunto como persona que sabe de estos temas, porque ha estado en muchas cuestiones de Contraloría, que sí, ¿no hay mecanismos del propio sistema público para ejercer una Contraloría externa que garantice imparcialidad, pero que al mismo tiempo implique un menor gasto de recursos? Porque yo tengo entendido, yo no soy ningún experto en la materia, pero yo tengo entendido que Contraloría General de la República, que creo que le decían la palabra anterior, cuando hay mérito suficiente,
y algún funcionario público remite los antecedentes de alguna situación que puede ser irregular, que requiere una auditoría, ellos realizan una auditoría externa, ¿cierto? Que es un informe especial el que emana de esa auditoría externa. Y bueno, y da cumplimiento se hace cargo del antecedente. Lo pregunto porque en mi ignorancia yo no me veo muy tentado a la idea de licitar una auditoría externa a una consultora privada que quizás no sepa tanto del sistema público o del derecho público, cuando existen instituciones públicas que tienen en su glosa presupuestaria presupuesto para ello, como la Contraloría General de la República, pero no lo sé también como usted, entonces quería su opinión. A ver, voy a tratar si entendí bien. Primero, o sea, nosotros realizamos auditorías internas para revisar los procesos. Sí. Y eso, pero externamente se creó la unidad como la unidad de control, que está fuera del sistema también. Nosotros no participamos en la administración, nosotros hacemos el control de la administración, de todos los actos que haga. Pero así que tengamos otro organismo, el otro organismo es la Contraloría. No, yo, Sí, mire, yo creo que lo que es más fácil todavía la pregunta es si existe la posibilidad de no hacer una auditoría externa pagada y que la haga la Contraloría gratis porque esté dentro de las facultades o bien de las competencias o bien de las capacidades de acá en la región Y para de la poder obligación. hacer una auditoría así. Eso era la pregunta. Claro, o sea, sí, en parte, ¿no? Como porque... Sí. ¿Puedo colaborar con Sí. Yo, dale, después voy a... En el caso de la contratación que se está haciendo ahora en particular, tiene que ver con un ejercicio específico de una atribución del Consejo Regional. Sí. Y esa atribución, que es lo que les quiero mostrar acá, si esta cosa me deja, la 19.175, para que la lean, es en el fondo lo que establece puntualmente la ley orgánica, que entiendo que si no recuerdo mal, dice el Consejo Regional podrá disponer la contratación de una auditoría. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de la facultad específica del 36 bis No es del gobernador. y no es de la Contraloría tampoco. Ahora, ¿Contraloría realiza auditoría? Sí. ¿Hace su trabajo? Sí. ¿Verdad? Pero el tema es a qué responde el ejercicio de la atribución del Consejo Regional. Y eso es lo que nos hace el distingo. Claro. ¿Ya? Entonces, el 36 bis, cuando el Consejo Regional ejerce su atribución, la ley lo estableció en esos términos, disponer la contratación de una auditoría externa. Esa es lo que nos obliga al Consejo cuando ustedes ejercen atribución. Por otras vías, que el Consejo le pida al gobernador una auditoría o a la Contraloría o una denuncia, una base específica, pero claro, como cuerpo colegiado podría... Porque, o sea, no es una atribución, ¿cierto? Pero no es una obligación, en el sentido de que es una atribución, ¿cierto? O sea, es una elección haber solicitado la auditoría externa, porque si hubiesen antecedentes de alguna situación irregular, ahí sí es la obligación la denuncia. o sea, claro, pero si quiero saber qué es lo que pasa, Contraloría pudiese decirle de repente, ya, porque usted tiene atribución y las atribuciones son para ejercerla. Podría contestarle eso también. Sí, claro, porque en el fondo la carga también de Contraloría, estoy diciendo que no se pueda, estoy contando en el fondo la razón del por qué se dispone una contratación, so pena de que Contraloría sí hace auditoría y que no tienen un costo financiero para el gobierno regional. Sí. Esa es la diferencia entre una y otra. Es un tema de cómo el legislador puso No, claro. si hubiese puesto disponer Entiendo. una auditoría, No, sí, entiendo, y pero... no la contratación no hubiese liberado. Claro, en mi consideración personal, y yo sé que hay una opinión, así que no viene al caso en el sentido de que no vamos a resolver aquello, pero si igual me interesa dejar la constatación, por lo menos para futuro, es que si hay instituciones públicas que tienen en su glosa presupuestaria dinero público para poder ejercer de contralores y de poder determinar si hay falta o no y responsabilidad en el caso, yo no veo por qué desde el mismo raciocinio de instituciones públicas que tienen que operar con austeridad y con criterio, vamos a contratar a una consultora privada que quizás no sabemos qué tanto sabe del derecho público en vez de una entidad que tiene probadas competencias en el ejercicio del control del aparato público, que se llama Contraloría. Y si hay una denuncia, o sea, si hay mérito
se ingresa una denuncia como cuerpo colegiado. Pero bueno, yo entiendo que esto ya pasó, pero es un tema como de una opinión. Claro, es lo que decía Sí. Luz María. Sí, porque en definitiva es facultativo. Pues si tú Sí. tienes facultades como consejero, como representante, de poder Sí, es que nos tomar el podríamos- acuerdo nos para poder podríamos ir todos a contratar. China mañana también. Pues. Sí, pues. Sí, pues. Es que es facultativo. Sí, pues. Entonces tú haces uso de tus facultades como autoridad. Claro. Eso. Colegas, no sé si hay más consultas respecto de esta presentación. Claro. Perfecto. Le agradecemos entonces a don Aladín por la presentación del punto. Como les di lectura al inicio, entonces pasamos al segundo punto como trabajo reservado, conforme al